Hola, buenas. Soy el doctor Carlos Alvarado, oncólogo clínico del Hospital Cayetano Heredia. Y bueno, estoy aquí para presentar a mi residente, a mi R4, al doctor Daniel Martín La Rosa Pacheco, que nos va a hablar acerca de la antiemesis post-quimioterapia. Gracias, doctor Alvarado. En esta oportunidad me ha tocado hablar el tema de lo que es antimesis por quimioterapia. Si bien hoy en la actualidad pues tenemos cada vez más incidencia de pacientes con cáncer que llegan tanto a los sitios de primera atención, a nuestras emergencias, y nosotros tratamos más pacientes. He creído conveniente que es importante saber cómo manejar estos efectos, tanto en el primer nivel como emergencia, ¿no? Y así poder ayudarlos a estos pacientes, porque muchas veces llegan en cualquier momento del día, ¿no? Incluso en las noches, en las madrugadas, y es importante saber cómo manejar ello, ¿no? Por eso que primeramente presentaré un casito para poder, para poder ponerlos en rumbo, ¿no? Por ejemplo, este es un paciente que llega a la emergencia de 36 años, natural de Junín, y básicamente es un paciente que tiene cáncer, una paciente que tiene cáncer de mama derecha, triple negativo, estadio clínico 2B, y se le coloca la quimioterapia, ¿no? En este caso. Y bueno, tenía ya como antecedente hiperemesis gravídica en dos gestaciones. Tenía antecedentes familiares oncológicos, su mamá con cáncer de páncreas, hábitos nocivos, alcohol, y tabaco, entre otras cosas, ¿no? Esta paciente llega con un inicio de quimioterapia con el esquema doxorubicina, ciclofosfamida, el 11 de mayo, y bueno, el 13 de mayo llega a la emergencia con náuseas, vómitos, hiporexia, biliosos en dos oportunidades. El 16 de mayo acude nuevamente a la emergencia por intolerancia oral, y ya tenía esa persistencia de vómitos por lo menos unos 6 7 días, ¿no? Que era bastante alta. Y el paciente cursa ya con intolerancia oral, una persistencia de estas náuseas, de estos vómitos, y se decide, pues, bueno, se le hace un examen físico completo, en el cual, como pueden ver, es una aparente mal estado de hidratación, ¿ya? Por esos 7 días de náuseas, vómitos, aparente regular estado general, una presión 170, una frecuencia respiratoria dentro de lo normal, una paciente que no tiene signos ya de edemas de uno de tres cruces, un llenado capilar normal, en cuanto al tórax, todo dentro de lo normal, el murmullo pasaba bien, ambos campos pulmonares. En cuanto a las mucosas, no se observan lesiones en la cavidad oral y había cero signos de deshidratación, ¿no? Los ritmos cardíacos normales, el abdomen estaba distendido, leve, pero no había un dolor a la palpación en el hipogastrio. Y bueno, estaba con un Glasgow 15 de 15, ¿no? No había signos meningios ni nada de ello. En cuanto a los exámenes auxiliares que solicitan en la emergencia, solamente tiene una anemia de 9.1, este, los leucocitos dentro de lo normal, porque uno espera que probablemente estos pacientes podrían estar con una neutropenia. Ven el hemograma que vemos una anemia moderada, pero el resto dentro de lo normal, ¿no? Esperábamos que dentro de los 7 días pues tenga pues una neutropenia, hallar otras alteraciones, pero todo dentro de lo normal, ¿no? Incluso la urea, la creatinina, este, todo estaba dentro de lo normal en esta paciente, ¿ya? Se le tomó una placa, en el cual podemos apreciar que no hay consolidados, está dentro de lo normal, no hay opacidades, no hay nada que me llame la atención, solamente esta paciente ingresa ya con los diagnósticos de una intolerancia oral, un síndrome hemético, ¿no? A descartar una toxicidad gastrointestinal, y bueno, su antecedente del cáncer de mama triple negativo, estadio clínico 2B, que había recibido pues la doxorubicina como ciclofosfamida 7 días antes de la terapia, pues, ¿no? La pregunta es, ¿qué haríamos con este paciente? ¿Cómo manejarla, no? Muchas veces simplemente decidimos agregar eh, o hidratarla, básicamente, y agregar antieméticos, pues como el minerato simplemente, y después que vaya a casa, ¿no? Como pasó con esta paciente, nuevamente vuelve a la emergencia, ¿no? ¿Cómo se manejaría, básicamente? Esas son las preguntas que vamos a contestar al final de esta presentación, ¿no? Como les decía, básicamente mi tema son lo que son la emesis por quimioterapia, ¿no? Los antieméticos que vamos a utilizar. Bueno, es eso apareciendo, ¿no? Bueno, como les decía, en cuanto a la definición, si hablamos de lo que son náuseas, vómitos, estas pueden afectar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Incluso los hacen abandonar los tratamientos, complican lo que es la adherencia a los pacientes, ¿no?
de todos los que son los tratamientos antiquimioterapias, los quimioterapias que utilizamos, incluso la radioterapia, ¿no? ¿Y en qué resulta? Básicamente en pacientes deshidratados que tienen limitaciones funcionales, anorexia, incluso puede llegar a alteración del estado mental, desgarros esofágicos, y básicamente retiro el tratamiento y quitarle el beneficio de curar a estos pacientes. Básicamente, las emesis o los náuseas y los vómitos, otra cosa que es bastante importante es hacer la diferencia entre náuseas y vómitos. No todos los pacientes que tienen náuseas llegan a vomitar. Y la mayoría de pacientes con tratamientos quimioterápicos tienen que atender náuseas, ¿no? Estas náuseas se clasifican de náuseas o emesis aguda, perdón, y estas llegan a un pico entre las 5 o 6 horas y ocurren dentro de las 24 primeras horas. Tenemos otro tipo que es el inicio tardío, que es dentro de las 24 horas y llegan a ser dentro de las 5 primeros días. Este, dado el tratamiento quimioterápico, otros son las anticipatorias, que básicamente estas son entre un 18 y 57% de pacientes que previamente hayan recibido tratamiento anterior, ¿no? Y tenemos las refractarias que pese al tratamiento que les damos con rescates de antiemesis, este paciente continúa con las náuseas y ya con los vómitos, ¿no? Este paciente llega a deshidratación, tenemos que aplicar otras terapias. Es importante por eso reconocer los grados de mesis, ¿no? En cuanto a lo que son tanto las náuseas como los vómitos. Vuelvo a repetir, son dos cosas totalmente aisladas. Porque hay pacientes que te pueden decir, tengo la sensación nauseosa, no puedo comer, se alorrea, y van a continuar pues con lo que son náuseas, más no vomitar. En cuanto a los grados, es por eso que justamente tenemos este cuadro de características que creo que podemos reconocerlas en estos pacientes fácilmente, ¿no? En cuanto a las náuseas, si es que este paciente tiene pérdida de apetito sin alteración en los hábitos alimentarios, es un grado uno, un grado 2, son pacientes que tienen disminución del ingesta oral sin pérdida significativa de peso, tienen ya deshidratación o desnutrición, y que ya hay que indicarle hidratación dentro de las 24 horas, ¿no? Un grado 3 con un consumo calórico oral líquido ya inadecuado. Los líquidos administrados tienen que ser intravenosos y incluso llegan a la alimentación por sonda nasogástrica. Y el grado 4 pues son consecuencias potencialmente mortales, ¿no? Básicamente, bueno, en cuanto a los que son vómitos es lo mismo. Un episodio dentro de las 24 horas, grado uno, grado 2, 2 a 5 episodios en 24 horas. Grado 3, más de 6 episodios en 24 horas. Y el grado 4 con consecuencias potencialmente mortales. Nuestro paciente que teníamos en la emergencia era básicamente un grado 3, tenía 7 días con náuseas y vómitos, ya llegaba a tener intolerancia oral, no tenía hidratación. Por ese motivo que nuestro paciente se ubicaba dentro de lo que son los grados de mesis de náuseas y vómitos 3, ¿no? Si hablamos de lo que es la fisiopatología de lo que es la emesis, ¿no? No sé si sí, se está observando, ¿no? Ya. Lo que podemos ver es que la emesis inducida por quimioterapia se clasifica básicamente en esas categorías que les había mencionado, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, netamente, nosotros hablamos de una vía central y una vía periférica, ¿no? La relación básicamente entre nuestros sistemas nerviosos, nuestro sistema nervioso central, cómo se relaciona con nuestra vía motora, en este caso la gastrointestinal, ¿no? Y que nos va a dar tanto el reflejo nausoso, muscular, entre otros casos, con el centro del vómito, ¿no? Eso es importante. Y a través de todas estas partes de la vía, que puedo mostrarlo en el gráfico, este, hay ciertos receptores que nos van, como les decía, ¿no? Entonces, como tenemos los receptores, tanto los serotoninérgicos, tenemos receptores dentro de la vía intestinal, ¿no? Como son nuevamente los antiserotoninérgicos, tenemos en la vía central también. Vamos a tener diferentes mecanismos a través de los cuales yo voy a poder bloquear la emesis de mis pacientes, ¿no? Y esos mecanismos pueden ser para la emesis tanto cortas, emesis tardías y efectos que van a tener para las meses tardías más que todo, ¿no? A ver, como les decía, ¿no? En cuanto a los fármacos, porque es la verdad, los quimioterápicos que nosotros administramos a nuestros pacientes en algunos casos pueden causar tanto las náuseas y como los vómitos, ¿no? Como les decía, ¿no? Tenemos una vía central y una vía periférica.
En cuanto a la vía central, predominantemente está, en cuanto a los mecanismos de las náuseas y los vómitos inducidos por quimioterapia, ¿no? Están netamente en el cerebro, ¿no? O netamente en la vía central, y esta se transmite a través de la vía periférica, predominantemente que envuelve las náuseas agudas, y que, bueno, básicamente, bueno, tiene que involucrar la musculatura, los centros nerviosos que están dentro del sistema gastrointestinal, causando rápidamente las náuseas y los vómitos, pues, ¿no? Cosa que es muy importante son los factores de riesgo y en qué pacientes más vamos a detectar este tipo de náuseas y vómitos. Son en pacientes jóvenes, pero eminentemente son mujeres. ¿Por qué en pacientes jóvenes? Porque básicamente nosotros ponemos tratamientos sistémicos que son más intensos en estos pacientes y por ende son aquellos que más náuseas y vómitos van a causar, ¿no? Lo mismo, tenemos también pacientes que han tenido antecedentes ya náuseas y vómitos en terapias previas. Estos pacientes también van a tener una alta probabilidad de tener náuseas y vómitos. En cuanto al mareo al movimiento, otros pacientes que van a tener náuseas matustinas, sobre todo si es que pacientes gestantes oncológicas, o que hayan tenido en su gestación náuseas matucinas, perdón. La ansiedad, la premedicación antiemética a altas dosis también pueden causar náuseas y vómitos en los pacientes, ¿no? Y otro factor de riesgo también son los pacientes que están utilizando radiación, ¿no? Sobre todo a nivel gastrointestinal. Acuérdense que a nivel del intestino delgado poseen células que son muy sensibles a la radioterapia, ¿no? Y llegan a irritar todo el tracto. Entonces, los pacientes que tienen, pues, por ejemplo, pacientes que tienen tratamiento sistémico a nivel gastrointestinal o, perdón, de radioterapia, o pacientes que le irradian todo el cuerpo, en el pacientes, por ejemplo, trasplantados de médula ósea, estos pacientes normalmente van a tener, a tener pues, el efecto de náuseas y vómitos, ¿no? Y tengo que darle unos buenos antieméticos o saber cómo voy a manejar estos pacientes. Como les decía, ¿no? Y eso ocurre en el 30-90% del abdomen superior, es que es lo que va a pasar. Otro cosa muy importante son los fármacos que nosotros utilizamos, ¿no? O siempre preguntarles a nuestros pacientes, ¿qué fármacos son los que están utilizando ustedes, ¿no? En esta paciente, por ejemplo, era la ciclofosfamida, la doxorubicina, un cáncer de mama que es bastante utilizado en los pacientes de cáncer de mama como tratamiento inicial, sobre todo en las neoadjuvancias, que son tratamientos curativos. Y básicamente tenemos el AC, como les decía, que es la combinación de la doxorubicina con la ciclofosfamida. Y acá la ciclofosfamida, cuando se da en dosis de más de 1500 miligramos metros cuadrados. El carboplatino es otro de los antieméticos que tienen alto riesgo. La NCCN del lado, justamente nos muestra un cuadro, que es lo que les estoy mostrando acá, y básicamente divide todo esto entre riesgo moderado, intermedio, bajo, ¿no? Los de alto riesgo antiemético son las antriciclínicas, como el loxorubicina, perdón, el esquema C, la loxorubicina con ciclofosfamida, el carboplatino, la ciclofosfamida, ¿no? Como les decía, el ACE que lo utilizamos en la mayoría de cánceres de mama, el otro es la ifosfamida, que en otro tipo de cánceres. Pacientes que tienen un riesgo moderado, intermedio, que en el cual la frecuencia de mesis son de 30 a 90%, son pacientes que utilizan oxaliplatino, pacientes que utilizan la citarabina, este, básicamente, ¿no? Eh, Hay riesgo bajo y mínimamente, hay toda una lista de fármacos que nos van a causar, ¿no? Siempre es importante preguntarle por eso a nuestros pacientes qué fármacos más o menos han utilizado dentro de sus esquemas, ¿no? Por ejemplo, dentro de los de bajo riesgo son el 5FU, que se usa mucho en terapias gastrointestinales, ¿no? Este, Otros son la gemcitabina, el letopósido, ¿no? Y bueno, y básicamente esos son todas las causas que pues, pueden dar dentro de mis causas de mesis, ¿no? Siguiente pregunta sería, ¿qué antiméticos se conocen? ¿Qué antiméticos conocen, ¿no? Básicamente, para yo hacer una disquisición de qué antieméticos voy a utilizar en mis pacientes, yo tengo de nuevo saber cuáles son mis antieméticos que van a actuar en mi vía periférica y cuáles van a actuar en mi vía central, ¿no? Y qué receptores tengo, receptores voy a bloquear, ¿no? Es por ese motivo que el saber los mecanismos, cuál es el centro que yo voy a bloquear es importante, ¿no? Tenemos por eso los bloqueadores de dopamina, los receptores NK1, los receptores de cannabidiol, acetilcolina, en la vía central, los de vía periférica, ¿no?
Y justamente los agentes antieméticos que más conocemos son los antagonistas de los serotoninérgicos, como son el ondansetron, el tropicentrón, el granicentrón. Más utilizamos el ondansetron a nivel de MINSA. Los receptores antagonistas del NK1, como el aprepitan, el fosaprepitan. Tenemos aprepitan, por ejemplo, dentro del hospital. Usamos la dexametasona, la metoclopramida, las benzodiazepinas en un riesgo menos utilizados. Otros son los atípicos, como los neuroleptícos atípicos, como la lanzapina, que también se utilizan mucho en pacientes que continúan con náuseas, pese a que se les da rescates y se le amplían los fármacos, ¿no? Otros son los cannabinoides y los antihistamínicos también, que se utilizan en otro nivel, pues, ¿no? Pero básicamente es importante saber que nosotros lo que vamos a utilizar, bueno, como recomendación siempre es utilizar o tratar de bloquear tanto la vía central como la vía periférica, ¿no? ¿Qué antagonistas o de las 5-HT3 o antiserotoninérgicos conocemos? Como le decías, son el ondansetron, el granicentrón, el ondansetron. Es importante saber que estos van a bloquear o son mucho mejores en cuanto son las emesis agudas, ¿no? Su mecanismo de acción es para que actúen dentro de estas emesis que pueden ser dentro del primer día, incluso hasta 2 días, ¿no? Cuando yo tengo un paciente que ya pasa más de 5 o 7 días, yo tengo que utilizar otro tipo de antieméticos, ¿no? En este caso, la metoclopramida, el limenidato, la dexametasona, que posteriormente voy a presentar, ¿no? Los de primera generación, como son el ondansetron, es importante, como les decía, es adicionar adicionar dexametasona. No ha sido significativo, pero se tiene que realizar para ver si es que podemos mejorar la antemesis en nuestros pacientes si tiene un periodo de vida más o menos de 3 a 9 horas, ¿no? Los efectos secundarios, básicamente, de utilizar el ondansetron son cardíacos, ¿no? ¿Por qué? Por la prolongación del QT, del PR, de los segmentos QT y PR que podemos encontrar y que pueden causar arritmias fatales, ¿no? En este caso, la torsada de Pointes. Lo que sí, el evento adverso más común que puede darnos en nuestros pacientes es la constipación. Estos pacientes, muchos tienen que ir con lactulosa o ayudarlos, por ejemplo, con metoclopramida para que puedan realizar las deposiciones, ¿no? Acuérdense que pacientes que son con constipación tampoco reciben tratamiento sistémico, ¿no? Otros son el granicentrón, por ejemplo, va con la dexametasona, causa algunos efectos secundarios como son insomnio, ¿no? Es importante saber ello. Otra cosa son las dosis. Podemos dar una dosis máxima de 32 miligramos en un día. Máximo, como les decía, se puede dar 16 a 24 miligramos. No hay que dar más de esos 24 miligramos, la ampolla viene en una presentación de 8 miligramos, Estamos hablando de básicamente unas 3 ampollas. Incluso podemos utilizarlos en bolo, pero máximo 24 miligramos al día, ¿no? Otros son los agonistas de los receptores NK1, como son el aprepitan, el fosaprepitan, que básicamente lo que hacen es bloquear la sustancia P, ¿no? Y potencia la actividad, en este caso, de los antiserotoninérgicos, como el caso del ondansetron, el planocentrón que les había hablado previamente, ¿no? Tienen un efecto corticoide también. En cuanto a por vía oral, se potencia el ondansetron, como les decía, como es una potencial afectividad de un 5-HT3, y con la dexametasona dan una muy buena potencia, ¿no? Puedes agregar o no alonzapina, tiene un efecto significativo, más estos se utilizan para emesis tardía, esos emesis que duran más de 24 horas hasta 5 días, ¿no? En el día, ¿y cómo es la forma de darlo? El día uno se da 125 miligramos, viene en la cajita en 3 tabletas. La primera presentación, la primera tableta es de 125 miligramos y de ahí los días 2 y 3 toman tabletas de 80 miligramos, ¿no? El otro es el fosaprepitan, que es intravenoso. Se administra 30 minutos previos, 30 minutos previo con 150 miligramos. Es una emulsión inyectable, tiene muchos menos efectos adversos que el aprepitan. Otros son los agonistas receptores del H1, como les decía, el endiminidato, ¿no? Y básicamente lo que hay en nuestros pacientes son sedación, hipotensión y algunos efectos anticolinérgicos. Y esto es lo que más utilizamos en primer nivel, ¿no? Como les puedo, repito, es lo que más utilizamos, ¿no?
Otros que tenemos es la dexametasona como antieméticos. Como les decía, es un mineralocorticoide. No se tolera, no hay tolerancia en jugar junto a la olanzapina. No se debería dar 3 a 5 días previos o 90 días después. Se da 4 miligramos cada 12, incluso por 3 días es la recomendación para como efecto médico, efecto antiemético en las náuseas tardías. Lo que puede causar es insomnio en nuestros pacientes, dispepsia, hiperglicemia. Debemos tener mucho cuidado con los pacientes que son diabéticos. No se les da en muchas dosis. Otro fármaco es la dopamina, que se puede dar para pacientes con vía inhalatoria, con emesis, para emesis central, tiene efectos procinéticos, síntomas extrapiramidales, distonía, somnolencia. Como les decía, la olanzapina es otro antipsicótico otro medicamento que podemos utilizar para la antiemesis. En este caso es un antipsicótico, muchos lo utilizan en psiquiatría, pero es un muy buen bloqueador dopaminérgico, ¿no? Y serotoninérgico a la vez. Ese 5 miligramos y normalmente se da una... se da podemos darlo entre 2 a 3 días, ¿no? Posterior a la quimioterapia, máximo 2 días. Una tableta diaria, una cada 24 horas, y con eso nos ayuda o potencia nuestro antiemesis, ¿no? En estos pacientes. Actualmente lo utilizamos bastante en algunos pacientes que tienen sobre todo los pacientes que utilizan gemas intensos, ¿no? Y la mayoría de pacientes en nuestra casuística, son los pacientes con cáncer de mama, ¿no? Y justo que son para neoadyuvancia que utilizan el cisplatino y la dramicina para el inicio del tratamiento, ¿no? Y que son bastante eméticos. Pueden causar hipotensión postural, fatiga, sedación, síntomas extrapyramidales hiperglicemia, ¿no? En cuanto a los cannabinoides, son más para náuseas tardías. También para náuseas refractarias, tiene una buena tolerancia. El que se utiliza es el dronabinol de 5 a 10 miligramos metro cuadrado y se da cada 3 horas o cada 4 horas incluso se puede dar, ¿no? Causa somnolencia, fatiga y confusión. Otro es el aloperiol, también bastante utilizado. Tenemos que tener bastante precaución, sobre todo en pacientes con riesgo de caídas. Un efecto adverso es que puede prolongar el segmento QT en el electrocardiograma, tiene una reacción distónica, disquinesia tardía. Hay que evitar el uso prolongado del haloperidol, sobre todo en nuestros pacientes, ¿no? Entonces la pregunta es qué indicaciones le dejaría yo a un paciente, ¿no? Básicamente, un paciente yo tendría que procurar no solo bloquear, primero reconocer qué tipo de antiemesis estoy, ¿no? Una emesis, ¿no? Paciente que que hace 2 días le han dado quimioterapia, un día está dentro de lo que son una emesis tardía. Entonces, yo no solo voy a utilizar el dimenhidrato, que son más para emesis agudas, tendría yo que usar, por ejemplo, mi ondansetron, hay tanto en presentación endovenosa como en presentación de vía oral. Obviamente, mis pacientes si están en intolerancia oral, yo le haría una presentación endovenosa, puedo dar hasta 3 ampollas para mis emesis tardías, podría dar esto, asociarlo a un dimenhidrato, asociarlo también a una metocopramida, que también tiene un efecto procinético, como les había explicado, y que lo que puede hacer, por ejemplo, en pacientes que tienen constipación, ayudar con ello, y también bloquear lo que son las náuseas y los vómitos, ¿no? Esto en un cloruro, una infusión de 1 hora para hidratar a mi paciente, siempre viendo las condiciones de mi paciente. Y lo que voy a hacer, pues, es bloquear las 3 vías, ¿no? Una vía central, una vía y mi vía periférica, juntamente con estos tres fármacos, ¿no? Por ejemplo. Si es que mi paciente persistiera o continuara con náuseas o vómitos, o son más persistentes, yo le agregaría ya un corticoide, ¿no? Que se puede unir al centrón, este, y con ello ver cómo va a mi paciente, ¿no? Y ante ello, también lo que podría hacer es ver si es que requiere olanzapina, si es que he tenido náuseas previas, o sea, ver la calidad y sobre todo ver cómo va ella, ¿no? O sea, cómo va mi paciente después del tratamiento, ¿no? Por eso que, como les decía, unos mensajes para llevar a casa que son importantes son que la antiemesis puede ser y debe ser combinada. Es importante preguntar bien la tolerancia y los vómitos por día, cuántos ha tenido, qué es lo que ha pasado con mi paciente, si es que está tolerando la dieta o no. Como les decía al inicio, tenemos que clasificar tanto la emesis o los vómitos, si es grados intensos o no. Si la terapia de rescate es bastante importante, como les decía, básicamente lo que les he comentado previamente es una terapia de rescate.
como les decía, para mis pacientes, ¿no? Preguntar los días de tratamiento oncológico es bastante importante, cuántos días han pasado, ¿no? Es importante saber si es una mesis tardía, si es una mesis temprana, aguda, para ver qué fármacos van a ir mejor con estos pacientes. Y lo más importante es que mi paciente, cuando yo les dé alta, tolere la vía oral, ¿no? Y a casa lo puedo llevar con una terapia de mantenimiento. Justamente tenemos tanto presentaciones de vía oral y vía endovenosa para el ondansetron, para la dexametasona, para el liminidrato, la olanzapina, tanto en vía oral, no en vía endovenosa la olanzapina, pero sí podemos agenciarnos de otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante saber cómo voy a tratar a mis pacientes en cuanto lleguen a la emergencia o bueno, a nuestro primer nivel y poder ayudarlos, ¿no? Con todo y que no lleguen a la deshidratación como este paciente que llegó a la emergencia después de haber acudido 3 veces, o 2 veces de emergencia, a su centro de primer nivel, que es lo más cercano a casa que tienen, ¿no? Y que no calman las náuseas, pese a que yo le puedo dar bueno, en este caso dimenidato, y saber qué hacer, ¿no? Con ellos, ¿no? Para básicamente poder ayudarlos, ¿no? Y que continúen con el tratamiento, porque una de las mayores causas de abandono de los tratamientos es básicamente las náuseas y los vómitos. Tú les puedes preguntar a los pacientes cómo se sintió, si quieren continuar con el tratamiento, no, muchas náuseas, muchos vómitos, me siento mal, no como, no realizo, no hago deposiciones, no abandonan los tratamientos, ¿no? Y es importante que el paciente o nuestros pacientes, bueno, en caso mío como oncólogo, es que continúen con nuestros tratamientos, que se sientan a cómodo, a gusto y que no pueda, y que puedan eh, lograr el éxito pues en lo que es el tratamiento, ¿no? Y continuar con ello el objetivo que se tiene con cada paciente particularmente, ¿no? Bueno, eso sería todo, creo, en cuanto a mi presentación. No sé si tengan preguntas.